Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero quería agradecer también a Drish2Grow por dejarnos formar parte de este foro. También darle la enhorabuena por el curso, que un año más ha sido todo un éxito. Y también gracias por la labor de divulgación que está diciendo Drish2Grow para un uso más eficiente del agua que tanto nos está haciendo falta en estos momentos. Yo soy Juan Luis Jiménez. Vamos a ver aquí cómo está ahora. Yo soy Juan Luis Jiménez, soy el CEO del grupo Caliplan. En mi presentación, que se titula Sustratos como aliado para el uso eficiente del agua, lo que voy a hablar es cómo desde nuestra división Originalius estamos enfocados en desarrollar nuevos sustratos y sobre todo desarrollar nuevas tecnologías, nuevos sistemas que nos permiten mejorar la eficiencia del uso del agua. Si me lo permitís, bueno, vamos a hacer un pequeño sumario. Lo que quiero hablar sobre todo es hacer un recorrido por la hidroponía o el cultivo fuera de suelo, cómo está avanzando la tecnología para permitirnos hacer recirculación del agua drenada. Después hablaré sobre los sustratos que estamos diseñando adaptados a invernaderos de baja tecnología y a climas cálidos, o sea, todo en contra un poco de lo que hablaba nuestro compañero Nico, y terminaré hablando de un nuevo sistema que está aunando las ventajas de hidroponía, pero sin las necesidades de esa inversión, ya que sería llevar un poco las ventajas de hidroponía al suelo, que se llama sistema mixto. Hablando de hidroponía, como sabéis, en los últimos años está habiendo un desarrollo muy grande a nivel mundial de este sistema y bueno, ¿el por qué está sucediendo eso? Pues sobre todo porque cuando se decide producir en una nueva zona climática, normalmente en una nueva área, normalmente se hace por la bonanza climática que hay. Cuando empieza a producir en estas nuevas zonas, pues normalmente nos encontramos suelos fértiles, agua de calidad, baja presencia de plagas y normalmente sin ausencia de problemas fitosanitarios en el suelo. ¿Qué ocurre? Con el paso de los años que vamos explotando estas zonas de producción, pues empezamos a tener esa sobreexplotación de los suelos, empezamos a tener suelos menos fértiles, suelos más cansados, empiezan a aparecer los primeros problemas fitosanitarios. Igualmente se produce una sobreexplotación de los recursos hídricos, empieza a bajar la disponibilidad y la calidad del agua y esto es lo que está haciendo que la hidroponía sea una alternativa real para poder seguir explotando agronómicamente estas zonas que tienen esa bonanza climática. ¿Qué ventaja nos da la hidroponía? Al final, la primera ventaja es que te elimina los problemas fitosanitarios que te está dando el suelo. O sea, al final ya no tiene interacción con el suelo, con lo cual elimina de raíz esos primeros problemas. Después te da un control absoluto del cultivo. O sea, tú en un cultivo hidropónico o cultivo fuera de suelo, lo que puedes hacer es un control exacto de la irrigación y la solución nutritiva que estás aplicando. ¿Eso en qué se va a traducir? Al final se va a traducir en un ahorro del agua y los nutrientes, porque al final estás aportando a la planta exactamente lo que necesita cada día, ni más ni menos. Y por otro lado, bueno, lógicamente si lo comparamos con esos suelos cansados, pues vamos a tener una mayor productividad. También el poder hacerlo con una mayor eficacia y un mayor control del cultivo también te aumentaría esa productividad. Uno de las tecnologías que mayor se está desarrollando y que nos pueden ayudar mucho a poder tener una mayor eficiencia del agua es que el poder reutilizar este agua drenada que surge de la hidroponía. Esto hasta ahora no era una tarea fácil, era algo que siempre se estaba luchando, pero había varios elementos que no hacían que fuese realmente efectiva. Sobre todo en los últimos 2-3 años, ha habido un gran desarrollo que hace que esto ya no sea una utopía, sino sea una realidad. Sobre todo, bueno, se han encontrado sistemas físicos para poder recoger este agua drenada, ya existen o se han desarrollado los sistemas tanto de suelo como aéreos, ya hay espaciadores de drenaje que te permiten que no toque el sustrato directamente con el agua y poder permitir que el agua pueda circular libremente. El punto más importante ha sido la desinfección. Normalmente este agua drenada de un cultivo hidropónico, al final lo normal es que pueda tener cualquier contaminante, cualquier problema fitosanitario, y ya hay sistemas de desinfección muy avanzados, puedo nombrar ácido hipocloroso, ultravioleta, etcétera,
que ya nos permiten poder desinfectar este agua y volver a reutilizarla. Después también, aunque parecía algo tópico, pero también necesitamos la tecnología para después poder mezclar este agua drenada, recuperada, desinfectada, poder mezclarla con el agua fresca. Y hoy día ya se ha avanzado también mucho en esta tecnología, o sea, ya hay sistemas automáticos que te toman el agua drenada, te toman el agua fresca, incluso te recalculan la solución nutritiva que tú necesitas. Y en un último punto, que es donde nosotros estamos trabajando mucho, es también diseñar sustratos que se adaptasen a esta recirculación de agua. Claro, ¿qué ventaja nos da la hidroponía con recirculación? Pues bueno, además de las ventajas que ya hemos nombrado aquí de la propia hidroponía, el poder reutilizar este agua drenada, pues al final estamos llegando a reducciones hasta 60% de agua y fertilizante en la mayoría de cultivos que tenemos testados. Y reduce drásticamente, por no decir a cero, la contaminación de capas inferiores o de lisiviación al suelo. O sea, reduce totalmente cualquier interacción del agua hacia capas más profundas. Centrándonos en el tema de sustratos, aquí la verdad que mis dos compañeros que han precedido, tanto Nico como Javier, han hablado mucho de la parte climática, la eficiencia y la eficiencia del riego. ¿Qué nos pasa con la parte de sustratos? Al final los sustratos se han desarrollado mucho sobre todo para invernaderos de alta tecnología, pero lo que nosotros detectamos es que muchas zonas, por ejemplo todo el arco mediterráneo, México, Perú, hay muchísimas zonas de climas cálidos que no necesitan esta alta tecnología, realmente están produciendo con invernaderos de baja o media tecnología. ¿Qué pasa con este tipo de tecnología de invernaderos? Que no te amortiguan los cambios drásticos de temperatura o de humedad relativa que precisamente estos climas suelen tener. Y además son los climas donde tenemos mayores temperaturas, mayor irradiación, que también suelen ser los que mayor exigencia de agua suelen tener los cultivos. ¿Qué intentamos nosotros? Centrarnos precisamente en desarrollar sustratos que se adaptaran a este tipo de invernaderos, que nos ayudaran a ahorrar agua y nutrientes en este tipo de invernaderos y que a la vez nos permitiesen poder utilizarlo en recirculación. Si nos introducimos en los sustratos, hoy en hidroponía los sustratos más utilizados son lana de roca, perlita y fibra de coco semicomprimida, que es la que más está creciendo en los últimos años. Hacer un repaso muy rápido. Lana de roca al final es un material inerte que lo que nos aporta, la ventaja que aporta realmente la lana de roca es que tiene muy buena aireación y muy buen drenaje. No aporta nada en la parte nutricional, o sea, es algo que no te va a interaccionar, tiene baja capacidad de intercambio atiónico y también una baja inercia térmica. Eso quiere decir que es un sustrato que se va a calentar muy rápidamente si hay temperatura alta, se va a enfriar muy rápidamente si hay frío. Siguiente paso tenemos perlita, muy parecido a lana de roca. También es un material inerte, muy uniforme, pero igualmente lo único ventaja que nos aporta es que tiene muy buena aeración y muy buen drenaje para que los cultivos no tengan asfixia radicular. Pero no nos aporta nada en la parte nutricional. Igualmente su baja inercia térmica hace que sea un sustrato que si tienes temperatura alta la va a tener muy rápido y si tienes temperatura baja la va a tener muy rápido. ¿Qué pasa con la fibra de coco semicomprimida? Pues es uno de los sustratos que más ha crecido en este tipo de climas y sobre todo ha crecido porque tiene dos características que son como opuestas, pero que lo tiene a la vez en un mismo sustrato. Una de ellas es que sigue teniendo muy buena aireación y muy buena porosidad o drenaje, igual que una lana de roca o la perlita, quizás sin llegar a eso, pero la fibra de coco sí que absorbe el agua, actúa como un almacén y después lo tiene disponible para la planta. Igual hace con la parte nutricional, o sea, absorbe los nutrientes y prácticamente todos los nutrientes son disponibles para la planta después del riego. Si comparamos ahora mismo los tres sustratos, digamos, que hoy día nos podrían permitir ir a una hidroponía profesional, digamos, que son estos tres, por producción, por homogeneidad, sin duda fibra de coco semicomprimida para nosotros es el sustrato elegido
que mayor diferenciación nos está dando para este tipo de clima y para este tipo de tecnología de invernadero. Al final, esas características técnicas que tiene hace que sea como un amortiguador. Realmente actúa como un amortiguador del agua y un amortiguador nutricional. ¿Qué pasa con este tipo de invernaderos? Pues como podéis ver, si tú das un riego, llenas todo ese almacén de agua y tiene de dónde tomar ese agua con un cambio drástico de temperatura o una bajada de humedad relativa, la planta no lo va a sufrir porque va a tener un amortiguador muy grande. Lana de roca perlita realmente no lo tienes. O sea, la planta se tiene que alimentar directamente del riego y una vez que termina el riego ya no tiene nada de reserva hídrica. Es decir, tendrías que ajustar los riegos, ser súper precisos para que la planta no sufriera entre estos cambios. Y la tecnología no te lo permite, o sea, no tiene una tecnología de alta con un control exacto de todos los factores. Bueno, además la fibra de coco semicomprimida fue nuestra elección y bueno, de manera colateral, aparte de lo que he dicho de este amortiguador, tanto en el agua como en los nutrientes, nos daba otras ventajas, es que es un sustrato que tiene una alta inercia térmica, lo que hace que tarda mucho más en calentarse cuando tenemos temperaturas altas, tarda mucho más en enfriarse cuando tenemos temperaturas bajas. Y es un producto natural, se produce con el residuo de la industria del coco y puede ser reutilizado a su terminación, con lo cual favorecemos también la economía circular. Nosotros no nos quedamos solo ahí, o sea, la mayoría de fibra de coco es muy genérica hablar de fibra de coco. Lo que entonces entramos vamos a dividir dentro de la fibra de coco semicomprimida, vamos a dividir en granulometrías. Y ahí lo que empezamos a separar es la que nosotros llamamos 4mm, es una granulometría en el cual lo que estás buscando es una mayor retención de agua y nutrientes, pero estás bajando la capacidad de aireación y de drenaje. Después tenemos las granulometrías intermedias, que va desde 8 mm a 16 mm, en lo cual sería como la estructura más balanceada, donde va a tener muy buena reserva de agua y nutrientes fácilmente disponibles, pero a la vez también una capacidad media de aireación y drenaje. Y después va subiendo con la introducción de trozos de chip de coco cuando necesitan más aireación y drenaje. Y puedes empezar desde el 30% hasta el 100% de chip, que se comportaría casi como una lana de roca o una perlita. Una vez que teníamos las estructuras o la granulometría bien definidas, la otra parte era qué formatos o qué volumen utilizar. Y aquí podemos jugar con infinidad de medidas y ver qué realmente es lo que nos puede aportar un beneficio a este tipo de climas. Al final, por no entrar muy profundo, para que tengáis un ejemplo por ejemplo, para hortícolas en invernadero, en climas cálidos, en invernadero de baja tecnología, sería una grow bag de volumen grande comparado con lo que se hace en hidroponía y con una granulometría media. Al final estamos hablando de grow bag de 118, 14 centímetros, 118, 16 centímetros. Esto es totalmente opuesto a lo que se está haciendo, por ejemplo, en invernaderos de alta tecnología, donde se buscan sustratos todo lo contrario, donde te permitan controlar 100% cada momento del riego, pero que tú también puedes controlar todos los parámetros. Y aquí lo que buscamos es que el agricultor tenga ese amortiguador para no tener esos problemas en los factores que no puede controlar. Bueno, aquí solo algunos ejemplos de aplicaciones en clima mediterráneo, esto es en California. Vamos a pasar. También lo mismo que hortícola, al final adaptamos los volúmenes y la estructura a todo el mundo de los berries. También otros formatos para vivero y casa de semillas, adaptándonos a los mismos. Al final la filosofía sigue siendo la misma para este tipo de situaciones o de climas cálidos y invernaderos de baja tecnología, que buscar volúmenes grandes y estructuras medias que nos sirvan de amortiguador y nos permitan hacer de verdad un uso eficiente del agua y de los nutrientes. Para terminar, voy a hablar de un sistema un poco revolucionario, por lo menos para nosotros, que es el sistema mixto.
El sistema mixto es un paso intermedio entre la hidroponía del suelo a la hidroponía. Al final también lo que estamos viendo es que, claro, pasar a hidroponía, que podría ser lo ideal para muchos técnicos, no siempre es viable. O sea, primero necesita unos recursos económicos o una inversión que no todo el mundo la puede hacer. Después necesita una capacidad técnica que quizás no se podría dar a todo el mundo a la vez, y también unos recursos de sistemas que quizás no estaríamos preparados para poder darlo todo a la vez. Lo que se intentó con el sistema mixto es intentar dar una de las ventajas, o la mayor parte de las ventajas que te da la hidroponía, pero sin tener que salir del suelo. ¿Qué consiste este sistema? Es un sistema muy sencillo. Realmente lo que hacemos es introducir una porción de esta fibra de coco semicomprimida en el suelo, de forma que hacemos un poco lo que decía Javier. Lo que buscamos es un área dentro del suelo donde aumentemos exponencialmente la cantidad de raíz absorbente y donde tengas como una esponja que absorba el agua y el nutriente y lo tengas fácilmente disponible para la planta. Al final lo que estás tratando, en lugar de trabajar con un volumen de tierra muy grande, estás tratando de trabajar con un volumen de tierra muy pequeño, controlado, y donde tengas ese amortiguador. Al final, haciendo este sistema, lo que estamos viendo que por las características que antes he dicho de la fibra de coco, que tiene casi dos características opuestas, pero que se dan a la vez en el mismo producto, lo que se hace es que en suelos pesados, al tener esa aireación y drenaje, estamos mejorando el poder tener una buena aireación, y en contraposición, al tener esa retención de agua y nutrientes fácilmente disponible, hace que en suelos arenosos pueda ser una reserva extra para que la planta tenga disponibilidad de agua y no se pierda en capas inferiores. El sistema es muy sencillo. O sea, normalmente lo que se utiliza es una grow slab de fibra de coco. Se suele utilizar o una estructura media en suelos arenosos para tener esa retención, o una estructura donde ya empezamos a poner hasta un 30% de chip en suelos más pesados para dar más aireación. Muy fácil de instalar. Al final, los sistemas caballeros pueden ser en la misma línea de gotero en toda la línea del cultivo. Pueden ser, hay gente que lo está utilizando solo en lo que es debajo de la plantación, y este último que se está desarrollando ahora muchísimo, que es en plantaciones arbóreas ya instaladas, en el cual se instala debajo de los goteros. Esto estamos hablando ya incluso plantaciones de 8 o 9 años que se está instalando. El tamaño o el sistema que se elige pues va a depender de muchas cosas. Qué calidad de suelo, porque estamos hablando pesado, arenoso, si tiene algún problema fitosanitario, cuánta altura de tierra, qué volumen de raíz que quiera, y también volvemos a tener la capacidad de inversión. O sea, tenemos ya muchos estudios que con volúmenes muy pequeños, con una inversión muy pequeña, ya se tiene un resultado bastante favorable. Lógicamente, cuanto mayor inversión o mayor volumen pueda poner de esta fibra de coco semicomprimida o este suelo casi perfecto, pues lógicamente va a tener mucho más volumen de raíz absorbente, mucho más amortiguador de agua y nutrientes fácilmente disponible. La forma de aplicarlo se realiza de forma muy rudimentaria, aunque ya hay muchas empresas que lo están mecanizando. Al final lo que se trata es de abrir un pequeño surco retirando la arena o la tierra. Se coloca la grow slab comprimida debajo de los goteros. Se realiza la hidratación, la expansión. Una vez expandida se hace el aporcado de la tierra o la arena, dejando la parte superficial normalmente al descubierto, y ya lo tendríamos preparado para trabajar. Al final, si en esta tabla podemos comparar cuáles son las ventajas o las diferencias entre producir suelo, poder hidroponía o producir en sistema mixto. Al final lo que te está dando, por eso decimos que es algo intermedio entre hidroponía y suelo, es que es algo realmente que está entre la mitad de los dos cultivos. Al final, en suelo, en la frecuencia de riegos, tú estarías dando normalmente riegos mucho más profundos y espaciándonos mucho entre riego y riego. En hidroponía sería todo lo contrario, sería una frecuencia de riegos más cortos y más frecuentes, y justo el sistema mixto te da algo intermedio.
riegos más cortos que suelo, mucho más cortos que suelo, pero no tan cortos como hidroponía. ¿Eso que nos permite? Pues al final estamos teniendo un uso mucho más eficiente del agua. Al final, cuando estamos regando en suelo, lo normal es que gran parte de ese agua lo estamos perdiendo, lo estamos lisiviando a capas inferiores. Con el sistema mixto no sucede. Eso hace tener una eficiencia del agua mucho mayor que suelo, no tanto como hidroponía. Aquí la influencia del suelo en hidroponía no tendría ninguna. Lógicamente en sistema mixto tendría medio y en suelo tendría mucha influencia. Y la inversión aquí no es tan alta como hidroponía y muy poco por encima de suelo o de las enmiendas que se están haciendo el suelo. Por terminar ya, las ventajas que nos da este sistema, al final nos mejora el sistema radicular, ganamos mucho en la cantidad de pelo absorbente a ese nivel radicular, tenemos una mejor gestión de los recursos hídricos, un mayor aprovechamiento de los nutrientes, hace que se homogenicen mucho los cultivos. Aquí al final lo que estás poniendo una porción de suelo perfecto y hace que la diferencia en una parcela de distintos suelos no se repercutan en el cultivo, o sea, te homogeniza mucho el cultivo. Es muy fácil manejo, o sea, no necesita una experiencia técnica como hidroponía, o sea, se adapta prácticamente a una producción en suelo, solo reduciendo los tiempos de riego, reduce el estrés en el trasplante, reduce muchísimo la lisiviación en profundidad. Al final estás trabajando en un área casi de 25 centímetros, que si lo aunas con sensorización, incluso con el riego subterráneo, te puede dar unas reducciones prácticamente del 100%. Y bueno, al final se reduce en un ahorro de agua, nutrientes y un incremento de la producción. Solo para terminar con una conclusión de que bueno, la hidroponía o el cultivo fuera de suelo y el sistema mixto cada vez se están presentando como una alternativa real a poder seguir produciendo en zonas climáticas aptas para el cultivo agronómico y que tienen problemas de suelo, que tienen problemas con los recursos hídricos, y que hay una evolución bastante grande tanto en la hidroponía como en la recirculación que aún no están permitiendo un ahorro mayor del agua y de los nutrientes. Y nada más, muchas gracias.